Muy buenas amigos y amigas y personas que nos escuchan por primera vez o por segunda o por tercera o si nos han escuchado desde el primer episodio, bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Hablemos de Ven, sígueme. En esta oportunidad nos toca estudiar la lección que va del 28 de febrero al 6 de marzo, que comprende los capítulos del 28 al 33 de Génesis y el título es Ciertamente Jehová está en este lugar. Y en uno de los capítulos de estos, entre el 28 y el 33, en uno de los versículos de esos capítulos, ahí vamos a encontrar el título de esta lección, porque por seguro lo vamos a leer. Es una experiencia muy importante que Jacob tuvo. Entonces, antes de empezar el recordatorio, que todo lo que digamos es responsabilidad nuestra y que vayan y estudien por su cuenta para poder tener sus propias revelaciones más aparte de lo que nosotros podamos decir aquí. ¿Cómo estás, Joel? Bastante bien, bastante tranquilo y bastante animado para este podcast, este episodio más. Bien, entonces, para no andar ahí sin darle tantas vueltas al asunto, antes de darte el tiempo, quiero recordarle a la gente que siempre dejamos una pregunta en Spotify que dice qué aprendiste que no dijimos en el podcast. Y pues si nos responden ahí estaría buenísimo. O si quieren poner algún comentario en la página de YouTube. em, para los que no la han visto, pues es mi página personal, se llama Mahonry Barrios. Adentro de la página hay una lista que se llama Hablemos de Ben, sígueme y ahí están todos los episodios del podcast. Entonces, y que lo compartan, que nos ayuden a que esto llegue a más gente y que ayuden a esa gente a aprender un poco más del Evangelio. Les decía hace unas semanas que ahorita que estamos en el Antiguo Testamento y el próximo año en el Nuevo Testamento es bien fácil compartir el Evangelio porque la mayoría de gente conoce la Biblia y le interesa escuchar Sí, acerca de estas cosas. Entonces es mucho más fácil, pienso yo, compartir con gente que no es de nuestra fe eh, el Evangelio al solo darle compartir en Spotify o en YouTube o a la publicación en Facebook. Entonces, te doy el tiempo para que des el contexto, un poquito de reseña de lo que estaba sucediendo en los capítulos anteriores de Génesis y un poquito de lo que vamos a hablar hoy. ya, me parece bien. Entonces, para todos los que nos ven y nos escuchan, la semana pasada hablamos de cómo Isaac y su esposa, ¿verdad? Tienen sus dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Entonces, nos quedamos en la parte en la que Jacob, con la alianza de su mamá, Rebeca, obtiene la bendición que Isaac estaba ofreciéndole a su hermano Esaú. Jacob recibe la bendición, Esaú se enoja mucho y amenaza con quitarle la vida a su hermano mellizo, a Jacob. Entonces Jacob se va al desierto porque su mamá le dijo, mira, vete en lo que él se calma, se le pasa el enojo, porque parece que te quiere matar, ¿verdad? Así de intenso. En eso nos quedamos. Después, la semana pasada, analizamos mucho con respecto a eso, a ese percance, pero esta semana entonces vamos a hablar de lo que hizo Jacob desde ese momento en el que se fue en adelante. Y es bien interesante porque en los capítulos 28 y el capítulo 32 ocurren dos experiencias espirituales bien importantes que trazan la vida de Jacob. Y tuvo un sueño, eh, vio a Dios, dicen las escrituras, ángeles, entonces son experiencias que hoy vamos a tratar, pero dejando a un lado como lo asombroso, nos gustaría que todos los que nos ven y nos escuchan puedan centrarse en las cosas importantes, en los principios y la doctrina que está en medio de toda esta gran historia y todos estos acontecimientos como realmente impresionantes. También, solo para aclarar un poquito, en el capítulo 32 es cuando a Jacob se le cambia el nombre a Israel y esa es la primera vez en la que en el libro pues, del En toda Antiguo la Biblia. Testamento, de la Biblia en general, se usa el nombre de Israel. Y me gusta mucho
que el manual no da los recursos para aprender. Entonces, para todos los que deseen, pueden en el teléfono o en su laptop darle clic en el manual donde dice Aprenda más y ahí les van a dar como una gran reseña de lo que significa Israel y de todo lo que para nosotros hoy en día significa. Entonces, sabemos que de Israel vienen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y que, por ejemplo, Pablo proclamó en algún momento en Romanos que él era de la tribu de Benjamín y que Leí era descendiente de la tribu, bueno, descendiente de José, de Manasés o Efraín. Y hoy en día me gusta mucho este punto porque es posible que escuchemos en cuanto a Israel en expresiones como, por ejemplo, el recogimiento de Israel. De hecho, cantamos un himno que se llama Oh Dios de Israel y a veces a la juventud le decimos Juventud de Israel. Entonces, en Y tales casos, a los grandes élderes de o Israel. élderes de Israel. Entonces, en estos casos, no nos referimos ni cantamos solamente sobre el antiguo reino de Israel, como así tampoco hacemos como eso refiriéndonos a la nación actual llamada Israel. Más bien nos referimos a aquellas personas que han sido recogidos de las naciones del mundo a la iglesia de Jesucristo. Nos referimos a las personas que perseveran con Dios, que buscan fervientemente sus bendiciones y que por medio del bautismo han llegado a ser del pueblo del convenio. Todos sabemos que todo miembro de la iglesia bautizado puede en algún momento pedir su bendición patriarcal y ahí saber de qué linaje proviene de las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando nosotros usamos el término Israel, lo hacemos para referirnos a todas las personas que aceptan el evangelio y se bautizan, porque al momento en que una persona acepta el evangelio y es bautizada por alguien que tiene el sacerdocio, esta persona es adoptada dentro de la familia de Israel, por decirlo así. Ujú. Entonces, em, y bueno, esto al final de cuentas nos hace a nosotros ser parte del convenio de Abraham, del que hemos estado hablando mucho, ¿verdad? Que en su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra y es por eso que también nosotros tenemos esa bendición y responsabilidad de ser una luz y bendecir a todas las familias de la tierra, ¿verdad? Pero bueno, esto era con respecto a la corta introducción que me habías pedido. Cabal, y todavía te dije de lo que vamos a hablar hoy, Ujú, corta, pero bueno, está bien. Solo para agregar un poquito más, hoy vamos a hablar también de cómo Jacob encontró a su esposa o sus esposas, de los hijos que tuvieron cada una. Probablemente no vamos a hablar de ellos cada uno, pero cuáles fueron los que tuvo con cada una de sus esposas Jacob. Y también de cuando Jacob decide regresar a Canaán, donde está su hermano Esaú, y cómo le fue con esa experiencia. El manual nos invita a pensar, ya que Jacob pasó por experiencias en el desierto, dos muy grandes, decías vos, el manual nos invita a pensar qué tipo de desiertos tenemos nosotros en nuestra vida en este momento y de qué manera podemos nosotros hacer que esos desiertos, en vez de que nos alejen de Dios, cómo podemos hacer que sea una bendición para nuestra vida y acercarnos más a nuestro Padre Celestial en lugar de alejarnos más. Entonces, con ese pensamiento podemos ir de lleno a la primera parte de lo que el manual nos invita, si estás bien con eso, sí, que es la parte en la que Jacob se va de ahí donde estaba con su mamá y con Isaac, su papá, y con su hermano Saúl que lo quería matar. Y entonces se va de camino a Araán. En Génesis 28 explica un poquito, versículo 10 dice, salió Jacob de Berseba y se fue a Arán y llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Entonces él está yendo hacia Arán ajá, y en el camino pues le dio la noche y estaba en medio de un desierto y pues ya no había luz, vaya, no podía seguir caminando, entonces, o tal vez andaba en camello, qué sé yo en qué andaba, pero ya no podía seguir. Total que tenía que acampar esa noche. Y dice en el versículo 11 de Génesis 28,
Y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y ahí viene el sueño. Pero en esta parte, am, la cabecera de piedras, si la podemos aplicar a nuestra vida, puede ser todos aquellos problemas, dificultades, enfermedades, todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que de una o de otra Preocupaciones. manera, preocupaciones que de una o de otra manera no nos dejan en paz. Eh, si nos vamos un poco más allá, pueden ser decepciones, traiciones, puede ser em, depresión, ansiedad, o sea, puede ser muchas cosas. Esta cabecera de piedra en nuestra vida se puede asemejar a muchas cosas. Y entonces, estando Jacob ahí acostado en el desierto con esa cabecera de piedras, supongo yo que estaba pensando en todo lo que acababa de pasar. Tal vez estaba recordando cómo él y su mamá engañaron a Isaac para poder obtener la bendición de la primogenitura. Y como dije en el episodio anterior, hace falta mucho contexto y entonces eso nos deja chance a poder pensar cómo pensamos que estaban pasando las cosas. Pienso que tal vez estaba pensando en esa parte, en cómo él intercambió la primogenitura de Esaú por un plato de comida, en cómo ahora se tenía que ir porque su hermano lo quería matar, problemas familiares, etcétera. Entonces, estando ahí ya dormido, cuando al fin pudo dormir, porque imagino que le costó, en el versículo 12 de Génesis 28 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, cuyo extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur y a todas las familias de la tierra, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y ahí está el título de la lección, en Génesis 28:16. El título era, ciertamente Jehová está en este lugar. Y ahí está en el versículo 16. Y tuvo temor y dijo, cuán asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, cuando nosotros estamos con esa cabecera de piedras, y vos lo has enseñado muchas veces durante varios episodios del podcast, que podríamos estar en el hoyo más profundo y que nuestro Padre Celestial y Jesucristo siempre están dispuestos a tendernos una mano para poder ayudarnos a salir de cualquiera que sea el problema que tengamos. Entonces, en este momento Jacob estaba ahí pues mal, supongo yo que estaba mal, se sentía mal, y entonces soñó esta escalera y a Jehová ahí arriba, y entonces viene Jehová y renueva. Y la semana pasada yo decía, todo el Antiguo Testamento es una renovación de convenios. Renueva ahora Jehová el convenio nuevamente ahora con Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, el convenio de que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 14 lo dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Y la parte que más me gusta es donde dice, y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y después él dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, cuando nosotros estamos en ese lugar, con esa cabecera de piedras, con esas almohadas de piedras o una carga en nuestra espalda bien grande, tenemos que entender que Jehová, que es Jesucristo en el Nuevo Testamento, siempre, siempre está ahí con nosotros y que nosotros solo tenemos que abrir los ojos, aguzar el oído, abrir la mente. Te recuerdas a los nefitas, les tuvo que hablar 3 veces el Padre Celestial para que pudieran aguzar el oído, decía, para que estuvieran completamente preparados para ver a Jesucristo y escucharle. Entonces, eh, Jacob recibió ese día un testimonio grande de que Jehová siempre iba a estar con él, que probablemente siempre había estado y que siempre estaría, dice ahí que nunca lo iba a dejar. Y en el
versículo 17, dice, cuán asombroso es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, ¿te recuerdas cuando Abraham acampó enfrente de Betel? Ujú. Que Betel significaba Casa de casa de Dios. Dios. Ah, pues ahora este Jacob estaba ahí, a ese lugar en donde él estaba en ese desierto, él puso el nombre de Betel, que significaba casa de Dios. Y por eso le dice en el versículo 17, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora el manual nos invita a estudiar y a analizar cómo esto se puede comparar al templo. ¿Qué pensás? Pues, pues me apoyaría con la cita que está el presidente Marion G. Romney, en donde él habla en cuanto a esta reflexión y dice, Jacob se dio cuenta de que los convenios que había hecho con el Señor representaban los peldaños de la escalera y que tendría que ascender por ella a fin de obtener las bendiciones prometidas, bendiciones que le permitirían entrar al cielo y asociarse con el Señor. Para todos nosotros los templos son lo que Betel fue para Jacob, las puertas del cielo. Entonces, creo que creo que primero necesitamos todos hacer los convenios para volver de regreso a Dios, pero tomando el atrevimiento y dejando por un lado los convenios ahorita, me gustaría que todos pudieran pensar en lo que significa el templo para cada uno de nosotros. Yo recuerdo mucho de cuando iba al templo en la ciudad capital de Guatemala, el efecto que hacían las puertas al cerrarse porque afuera del templo está en una carretera amplia en donde pasan muchos carros, camiones y mucha bulla, y uno entraba al templo y al cerrar la puerta del templo, ese ruido se desaparecía. Y de una manera figurada, daba la sensación de que sí te desconectabas de la tierra y estabas en un lugar diferente. Entonces, si todos nosotros pudiéramos ver el templo, incluso los jardines del templo, como un pedazo de cielo, te apuesto que iríamos más. Y si todos nosotros vamos más al templo, te apuesto que de seguro vamos a sentir paz y alivio de nuestras aflicciones, ¿verdad? No estoy diciendo que vamos a recibir como la solución a nuestros problemas de manera mágica, porque no funciona así, Ujú. pero de seguro que sí vamos a recibir de alguna forma alivio, consuelo, fortaleza para salir adelante y seguir en la lucha que es la vida, ¿va? De hecho, recuerdo la oración dedicatoria del profeta José Smith a uno de los templos, en donde él decía de que en la oración de que las personas que salieran de las puertas del templo salieran armadas con poder de lo alto para así vencer a sus enemigos. Entonces, lo que el templo representó en ese entonces para Jacob es exactamente lo mismo que debería representar para todos nosotros actualmente, el lugar en donde podemos hacer los convenios que nos permitan regresar a Dios y asociarnos con el Señor. Y este, en lo que yo leí de Génesis 28, eh, un poquito más adelante, yo expliqué acerca de que Jacob le puso el nombre a ese lugar de Betel y todo Betel. eso. Entonces en Génesis 28, ahí mismo, en donde en el versículo 18, dice que él tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Ajá. Entonces él básicamente estaba como dedicando ese lugar, por decirlo así, que hasta nombre le puso. Y después en el 20 dice, hizo Jacob voto diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que voy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, o sea, desde ahí Jacob ya estaba pensando en cuando le tocara regresar. Entonces dice, Jehová será mi Dios. Y me da risa porque pareciera como si Jacob le está diciendo, bueno, si haces esto, entonces vas a ser mi Dios, y si no, pues no. Ajá. Pero no sé exactamente en
el sentido que le quería dar Jacob a esto. Yo espero que no sea ese que yo acabo de decir, como si lo estaba condicionando o algo así. Pero en el 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, sin falta el diezmo apartaré de ti. Entonces, Jacob sabía perfectamente que si él le cumplía al Señor, el Señor le iba a cumplir a él. Y pues lo está demostrando aquí en estos versículos también. Ahora, recordemos, yendo un poco para atrás, que Jacob iba en camino a buscar esposa. Entonces, la semana pasada hablamos de cómo Isaac, o bueno, Abraham mandó a su siervo a buscar esposa para Isaac. Isaac. Algunas de las instrucciones que Abraham le dio al siervo era que no fuera entre las cananitas, los cananeos, sino que fuera a la casa de su padre, o sea, con su parentela. Ahora tenemos a Isaac en el capítulo siempre 28, hablándole a Jacob en los primeros versículos acerca de qué debería él también buscar en su esposa. Y versículo 1 y 2 podría ser nada más. Dice, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Entonces, me parece que la enseñanza que venía desde antes había sido bien transmitida. Isaac seguía con la misma enseñanza que Abraham había dado para él. Y dice en el 2, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, o sea, su abuelo, Ajá. y toma ahí esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre, o sea, su prima. Entonces, vos explicabas y hablábamos también la semana pasada de que ellos querían conservar el linaje en ese tiempo. Era un linaje real, por decirlo así. Ellos traían muchas convenios, muchos convenios y muchas bendiciones que se les venían prometiendo a todos ellos. Entonces ellos querían mantener todo, por decirlo así, bien a la vista de Dios. Y parte de tener todo bien a la vista de Dios era no casarse con gente que estuviera afuera del convenio, y los cananeos eran parte de las personas que estaban afuera del convenio. Y esto no sé si vale la pena mencionarlo, pero cuando Esaú vio que Isaac le mandó eso a Jacob, Esaú se fue y se casó con una cananea por Cabal. molestar, solo porque lo vio que le dijo que no se casara con una cananea, y como estaba enojado, va y se casa con una cananea. Pero bueno, ese no es el punto. De hecho, yo me basé de eso en el podcast de la semana pasada para decir de que ahí es donde vemos en dónde estaba el corazón de Saúl. Realmente hablábamos de que Ujú. Saúl por lo regular, o sea, a diferencia de Jacob, tenía su corazón impuesto en otras cosas, cosas Ajá. temporales. Ujú. Entonces, eso pasó en el capítulo 28 al principio, y entonces llega Jacob, tiene esa experiencia, su visión con la escalera, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos al capítulo 29. Y no sé si querés pasarte vos para ahí. ¿Queremos leer algunos versículos o queremos contar la historia? Pues, como querrás, no hay preferencia. Si la gente quiere ir a leer los versículos, estaría bien. Y si no, pues que se queden con nuestra historia. Sí, entonces, sí, porque Jacob, después de toda la experiencia que había pasado en el desierto, en Betel y todo eso, al fin llegó al lugar, a Harán, y se encontró con una persona. Bueno, voy a pasar, de todas maneras, voy a terminar leyendo un par de versículos, porque en el versículo 2 del capítulo 29 dice, y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los rebaños y había una gran piedra sobre la roca del pozo. Y les dijo Jacob en el versículo 4, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos le dijeron, está bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Entonces, em, Jacob, para contar un poquito de la historia, em,
ve a Raquel, dice, vio a Raquel, hija de Labán, y hermano de su madre, la hija de Labán, hermano de su madre, y se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces cuando llegó Raquel, Jacob, como por decirlo así, destapó el pozo para que pudieran tomar agua los rebaños. Y me llama la atención el versículo 11. Tal vez yo me estoy comiendo algo del contexto y vos lo querrás aclarar, pero en el versículo 11 dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Entonces, cuando el papá Labán escuchó estas nuevas, eh, lo llevaron a su casa y Labán habló con él y fue ahí cuando en el versículo 15 Labán le dijo a Jacob, por ser tú mi hermano, me has de servir de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y dice en el versículo 17 que los ojos de Lea eran tiernos, pero que Raquel era de un lindo semblante y hermoso parecer. Entonces, Labán en el versículo 19 respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 Pero te años. pasaste el 18. ¿No leíste el 18? ¿Me lo salté? Ah, Sí. sí. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Entonces ahí ya es cuando Labán dice, mejor es que te la dé a ti y no que se la lleve a alguien más, ¿verdad? Mejor quédate con nosotros y que todo siga fluyendo bien. Ujú. Entonces, el versículo 20 dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. No sé por qué esa cara, la verdad. No sé qué quieres hablar de eso o si quieres que yo hable. Cosita linda. Imagínate servir 7 años por alguien y que la persona que lo describe diga, y le parecieron días porque la amaba, pues, pues qué nivel de amor. Ajá. Entonces, ¿vos querés agregar algo hasta el momento de esto? Bueno, ahorita no me voy a ir por el lado tierno, me voy a ir por el lado de la enseñanza. En esta parte, Jacob está básicamente obedeciendo los mandamientos que su padre le dio. Fue directamente hasta ese lugar, vio a la gente, les pregunta si conocen a Labán porque él ni lo conocía. Recuerda que Abraham tuvo a Isaac ya en el otro lugar y Ujú. Isaac tuvo a Jacob y Esaú también lejos, entonces él básicamente no conocía a Labán. Y pues sí, le dijeron que sí conocían a Labán y de pura casualidad, Raquel andaba ahí ese día, de pura casualidad o de destino, si lo queremos ver de esa manera. Pero sí, donde dice que Jacob besó a Raquel, pues no podemos saber si le dio un beso en la mano, saludándola, no, o si un beso en el cachete, no, no sé exactamente cómo era la costumbre, puede ser que sí se saludaban de beso en la mejilla o le hizo como un saludo caballeroso con un beso en la mano, no sé. Pero no dice nada de que la besó en la boca, por ejemplo. Y se me hace que no hubiera sido de muy buen agrado de Raquel que él lo hubiera hecho así a la primera, ¿verdad? Porque apenas lo acababa de conocer. Entonces, cosa importante, versículo 16. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y Raquel, estamos en el capítulo 29 de Génesis, versículo 18, donde él le dice que va a trabajar que le va a por la servir menor. 7 años por Raquel, la hija menor. Y entonces, en el 20, como decís vos, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces viene lo interesante después de eso, en el versículo 21, y estoy aquí con mi cuádruple, pero estoy viendo para abajo. Para los que están en YouTube y me miran viendo para abajo es porque estoy aquí leyendo. Y los que nos escuchan en Spotify, pues no miran nada, entonces, nomás para que
los que estaban en YouTube entiendan un poquito. Entonces dice en el 21, y dijo Jacob a Labán, ahorita ya le sirvió 7 años, Ujú. dame mi esposa, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces vino Labán y hizo la fiesta, hicieron el matrimonio y todo. Y en el versículo 23 dice, y sucedió que a la noche tomó a su hija Lea, Labán, y se la trajo, y él se unió a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Entonces yo me imagino en el matrimonio, en la noche, en la fiesta y todo, en la ceremonia, me imagino a Lea con un velo, tal vez, o no sé cómo le hicieron, pero Jacob no se dio cuenta que con la que se estaba casando era con Lea y no con Raquel. Pero algo hizo Labán y total que le pusieron a Lea y le dieron a su sierva Silpa. Y entonces al otro día viene Jacob, me imagino enojado, y va con Labán y le dice, ¿qué es esto que me has hecho, verdad? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y la respuesta es interesante. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor. Y no sé si vos pensás que esta respuesta le dolió a Jacob un poquito y por qué. ¿Te recordás quién iba a tener o quién debería haber tenido la primogenitura? Ujú. Como, Entonces, como que se la aplicaron, ¿no? como que se la aplicaron. No estoy diciendo que fue karma ni castigo, pero como que le enseñaron, las cosas aquí se hacen así y así se van a hacer. O sea, no puedes venir y tratar de saltarte. No estoy diciendo que se saltó porque él, pues ya hablamos de las bendiciones que él iba a merecer antes, pero no puedes venir, le dijo Labán, y saltarte lo que aquí es la ley. Entonces, aquí está mi hija Lea y ella va a ser tu esposa porque no te puedo dar a la menor antes que a la mayor. Ujú. Y entonces en el 27 dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que me prestes otros 7 años. Entonces Jacob pues estuvo con Lea porque de plano y tuvo que servir a Labán otros 7 años para que pudieran darle a Raquel por esposa y dio Labán a su hija Raquel, su sierva Bila por criada. Y se unió también a Raquel y la amó también más que a Lea, y le sirvió aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. O sea, es un solo rollo lo que está pasando aquí. Lea Ajá, es esposa de Jacob. la primera esposa. Raquel, sí, Raquel es esposa de Jacob. Las Ujú. criadas Silpa y Bila también vivían ahí y también eran una gran familia. Y aquí es donde hemos hablado cuando estábamos el año pasado hablando de doctrina y convenios, que los detractores de la iglesia quieren criticar mucho la poligamia que duró un poquito en los inicios de la iglesia, pero aquí vemos cómo cuando es válido y punto. Y quien dice que es válido o no es el Señor. Entonces aquí Jacob básicamente está viviendo con Lea, Silpa, Raquel y Bila. Sus dos esposas, por decirlo así, las meras meras eran Lea y Raquel, pero Jacob amaba más a Raquel. Fue de la que se enamoró del principio. Y como el Señor vio que Lea era un poco menospreciada, entonces le hizo a Lea, eh, dice que le abrió su matriz y a Raquel se quedó estéril. Entonces, dice el Bueno, ella 32. ya era Bueno, estéril. sí, Raquel ya era estéril. Y Ujú. dice en el 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y este es el primero de los hijos de Jacob, Ujú. y tienen que tenerlo en mente. Se llama Rubén, y tal vez un ejercicio, una tarea para todos sería ir y buscar el significado de cada uno de los nombres de los hijos de Jacob, porque sus nombres tienen un significado de acuerdo a la experiencia que estaba pasando con la mamá, como Rubén. Entonces dice en el 33, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Ya van dos hijos con Lea.
Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y en el 35 dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Entonces, no sé exactamente cómo está la situación entre Lea y Raquel, pero a Lea el Señor le bendijo con estos 4 hijos al principio. Y se me hace que a pesar de todo eso, todavía Jacob seguía queriendo más a Raquel, porque podemos ver cómo aún después de que tuvo 1, 2 o 3, aún después del tercero decía a ella, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado 3 hijos. Entonces, como dije, las relaciones familiares y esta lección habla un poco también de eso. Muchas veces tal vez no son las ideales o como nosotros queremos y pues en ese tiempo no vamos a tener 2, 3 o 4 esposas, pero relaciones familiares en general vienen a ser a veces un poco difíciles, pero se trata de encontrar la armonía. No sé si vos querés seguir en el 30, ya Sí. vienen algunos de los demás hijos de Jacob. Y esto es interesante porque son hijos como nacidos de una manera interesante, o bueno, las personas en nuestros días lo verían de una manera como muy rara, pero en ese tiempo era bastante normal, porque en el capítulo 30 entonces Raquel ya empieza a sentir un poquito de envidia, por decirlo así, porque ella no podía dar a luz. De hecho, llegó hasta a reclamarle a Jacob y decirle, si no me das hijo, yo me voy a morir. Y Jacob la regaña y le dice, hey, ¿y cómo, por qué me pones a mí en la posición de Dios? Porque él pues te hizo estéril, ¿verdad? O sea, Jacob trata haciéndole entender de que esa no era culpa de él, pero de tanto como, como celos, por decirlo así, o envidia, Raquel viene y le dice, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz. Y de esa manera Raquel quería, de hecho en la escritura dice, para que ella también críe de esa forma, pues por decirlo así, con Para la que, hija de su criada. como quien dice, para que tenga hijos para mí también. Ajá. Entonces, de Bila, Jacob tuvo, porque sí, se allegó, se casaron y dice, y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob y dijo en el versículo 6 y dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan y Dan. concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Neftalí. Entonces, Dan y Neftalí, 2 hijos Sí. más De Bila, hijos de de Bila, Bila, la de sierva Bila, de Raquel. correcto. Y bueno, Y entonces se pone más interesante todavía. ¿por qué? Porque Lea ya había dejado de tener hijos. Entonces Lea viene y dice, Silpa, vení, Su nosotros también sierva podemos. Ajá. Silpa, que era su sierva, dice, nosotros también podemos. Y Lea le da a Silpa, a Jacob, por por esposa. esposa. Sí, eso es importante resaltar. Lo iba a resaltar porque estamos hablando de que le dieron a sus siervas por esposa, o sea, que se casaron de la manera en la que en ese tiempo era legítimamente casarse. No sé cómo era, pero para ese entonces Jacob entonces ya tenía a ellas 4 como Como esposas esposas. legítimas. Y de Silpa, la sierva de Lea, también tuvieron hijos, tuvo hijo Jacob, y vino el versículo 11, vino la aventura y llamó su nombre Gad, Ujú, al primer hijo de Jacob con Silpa. ujú. Y Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, dice el versículo 12. Y en el versículo 13, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Como que había cierta competencia, no sé, así lo logro Sí, sentir yo. Lea y Raquel ellas tenían problemas familiares, ellas no,
mm, como que ya en ese momento ya no se querían mucho y estaban tratando, como decías vos, de ver aquí quién puede más. Y entonces estaban tratando de ganarse el favor de Jacob y lo estaban haciendo de esta manera, pues las dos le dieron a sus siervas por esposa, las dos le dieron hijos de sus siervas también. Entonces, al final Jacob, pues él solo estaba, me imagino, tratando de llevar la fiesta en paz. No sé exactamente qué estaba pasando, pero para este entonces ya tiene 4, 5, 6, 7, 8 hijos Jacob. Y sería de tomar en cuenta que también la promesa de que en la simiente de Isaac iba a crearse una nación grande, fuerte y poderosa y numerosa como las arenas del mar. Ujú. Y pues ya Lea con 4 y no pudo más. Y Raquel hasta ese entonces estaba estéril y no podía tener hijos. Entonces, que, que tomara a las otras dos personas como esposa, quiera o no, era parte del cumplimiento de la promesa de que iba a tener una familia innumerable, pues, y que se iba a, pues, multiplicar. Entonces, Se pone más interesante todavía. ¿nos pasamos hasta el 17 o querés leer? Mm, Antes, entonces en el Ajá, 14, dale. Rubén era el hijo mayor de Jacob con Lea. Entonces Ujú. Lea manda a Rubén por mandrágoras y cuando viene Rubén de regreso con las mandrágoras, viene Raquel y le dice que le dé un poco. Y Lea le responde bien enojada, ya me robaste mi marido y ahora quieres las mandrágoras que mi hijo me trajo. Entonces Raquel le dice, bueno, dame tus mandrágoras y voy a dejar que Jacob duerma contigo esta noche, el esposo, ¿verdad? Y como me imagino que como Jacob a quien quería más era Raquel, me imagino que con ella estaba la mayoría del tiempo. Entonces Raquel le dice, dame mandrágoras y pues voy a dejar que se vaya contigo esta noche, ¿verdad? Ujú. Entonces se las dio, les dio mandrágoras y vino esta Lea y, y pues le dijo a Jacob, esta noche te toca conmigo porque ya te alquilaron, dice la palabra. Ya Ujú. te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y entonces en el 17 viene la otra cosa interesante. Dice, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Y por eso les digo que vayan a buscar el significado de cada nombre, porque cada una de ellas dice, porque esto y esto me pasó, este es el nombre de mi hijo, tal. Y ahorita, porque esto y esto pasó, porque le di mi sierva a mi marido, por eso le pongo a este hijo Isacar, por ejemplo. Entonces pueden ir y buscar eso. Y todavía, dice en el 19, concibió Lea otra vez y dio a luz el Un sexto hijo a sexto Jacob. hijo. Y en el 20 Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Entonces, y pues de ahí no se hace mención de ella, pero también Lea tuvo una hija que llamó por nombre Dina. Y pues como en ese tiempo eran los hombres los que llevaban toda la descendencia y todo eso, entonces de Dina casi no se habla en las escrituras, pero también Lea le dio una hija a, a Jacob que se llamaba Dina. Y ahora viene lo más interesante, si En quieres el seguir. versículo 22. Ajá, Porque después de todo, para este de todo el entonces ya, drama. para este entonces ya tuvieron que haber pasado muchos años. Sí. Al menos, sin temor a equivocarme, unos de 10 a 15 años Ujú. de todo este relajo familiar. Y en el versículo 23 dice, no, el versículo 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y abrió su matriz. Pequeño paréntesis. No sabemos en realidad cuántas noches lloró Raquel de tristeza, con amargura, de impotencia por no poder darle un hijo a su esposo. Y, y esto me hace a mí pensar en todas esas buenas mujeres que durante muchos momentos de su vida ruegan a Dios por algo específico. Y creo que ahorita más que nunca queda bien la frase de que el Señor
en algún momento va a cumplir sus promesas. Y como dice el Elder Holland, hay que confiar en las cosas buenas que vendrán. No todas las bendiciones se obtienen de manera instantánea. Algunas llevan meses, años y otras se reciben exclusivamente en la otra vida. Entonces, creo que Raquel es un ejemplo de paciencia, perseverancia y de alguna manera eh, Fe. fe, porque al final de cuentas el Señor oyó su voz y le abrió la matriz. Y dice el versículo 23, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Ujú. Y aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. ¿Queremos seguir ahí o terminamos de hablar de los hijos? Pues hasta ahorita, con los hijos, ahí se queda. Ujú. Eh, el último hijo que viene de Jacob y de Raquel, creo que ya nace después, cuando ya Jacob había regresado a su tierra, y pues vamos a hablar de él un poco más adelante. Pero como decías vos, es importante entender y aceptar que el Señor se va a acordar de todos durante sus pruebas. Eh, y esa es la enseñanza que deberíamos sacar de todo este relajo que hubo entre todas estas mujeres y Jacob, que Lea se sentía menospreciada y el Señor, para poder hacerla sentir un poco mejor, le abrió el vientre, dice, y le dejó que le diera hijos a Jacob. Y después Raquel se sentía mal, y para poder sentirse mejor, pues le dio la sierva a Jacob. Y así sucesivamente. Y como decías vos, si se tiene la paciencia necesaria, la fe necesaria y la esperanza necesaria, como decías vos, hasta ahorita han pasado unos 12, 13, 14 años, y hasta entonces, después de 10 hijos, ¿sí? Después de 10 hijos, entonces Raquel pudo tener su primer hijo, que fue José. José, ¿verdad? Ujú. José, el hijo Entonces, de Raquel. ajá. Entonces, am, es importante eso, que si nosotros somos pacientes, entender que si somos pacientes, tenemos fe, oramos, a ver cuántas noches pasó Raquel llorando, y también Lea y las Y sí, siervas, supongo que también, por todo esto que estaba sucediendo en ese momento, y al final pues pudieron tener todas, por decirlo así, un hijo al menos que querían. Raquel al final tuvo dos. En resumen, Lea y Jacob tuvieron 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Jacob y Silpa tuvieron 2: Gad y Aser. Jacob y Bila tuvieron 2: Dan y Neftalí. Y Jacob y Raquel tuvieron 2: José y Benjamín. Hasta ahorita solo José, Benjamín más adelante. Entonces eh, viene, hablando de los hijos, porque también tuvo la hija Dina también tuvo la hija Dina con Lea. Y con Lea. entonces Ajá. viene Jacob y le dice a Labán: ¿sabes qué? Déjame irme ya, pues ya estoy aquí mucho tiempo. De hecho, eh, pues ya tuve, no sé cómo llegó Jacob ahí a donde la van a decirle que ya le dejara ir, para poder regresar a Canaán. Y entonces a partir de ahorita viene una de las otras partes muy interesantes de esta lección, en la que dijimos que habían habido dos experiencias extraordinarias para Jacob en el desierto. La primera fue la visión de la escalera, y la segunda viene a continuación. No sé si lo querés leer o querés que yo lo lea. Estamos hablando del capítulo cuando se le manda a Jacob regresar a su tierra de origen, por decir así, con él y con toda su parentela, ¿no? Entonces, sí, cuando ya él se quería ir, Génesis 31. en ese 30, bueno, antes en el 30, cuando él ya se quería ir, él hace un pacto con Labán, y Labán no quería que se fuera. Entonces Labán le dice: ¿sabes qué? Te voy a dejar ir en cierto tiempo,
y te voy a dar todas las ovejas que estén listados, pintados y salpicados de diversos colores. Recordemos que las ovejas blancas eran muy preciadas, pero todas las que estuvieran manchadas de diferentes colores, le dijo Labán, todas estas te voy a llevar porque pues tienes a mis dos hijas y todo, y estas te las puedes llevar, etcétera, 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 para que no te vaya sin nada. Entonces, interesante, y no sé por qué y cómo pasó, pero de pura casualidad la mayoría de ovejas estaban dando a luz ovejas pintadas y manchadas en ese tiempo, y entonces cuando Labán empezó a ver esto, no le gustó, pero Ujú. pues él había hecho un pacto con Jacob, y Jacob básicamente se volvió muy importante y adinerado porque había logrado obtener muchas posesiones solo por ese pacto que había hecho con Labán. Como Labán no le quería dejar ir, entonces Jacob se fue en secreto, dice ya en el capítulo 31. Labán lo persigue y cuando se encuentran resuelven sus diferencias y pues hacen un pacto de paz entre los dos, y Labán bendice a sus descendientes y él y Jacob se separan. Y ya en resumen ese fue el capítulo 31, y quiero ver, Solo me gustaría resaltar el versículo 3 del capítulo 31 donde dice, tres, ajá, dale. también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo, Ujú. por el hecho de que el Señor le prometió que él iba a estar con él en el viaje, pues. Ok, entonces pues se va Jacob, ya hacen el pacto de paz, se va camino a Canaán, y pasa algo bien interesante. En, en el camino, pues otra vez por algún desierto, capítulos 32 ya, versículo 7, dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y dividió en dos campamentos la gente que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos. Y entonces el Jacob estaba dividiendo el campamento en dos. ¿Por qué? En los capítulos anteriores dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y entonces cuando Jacob vio los ángeles, él dijo, campamento de Dios es este, y le puso nombre al lugar, Mahanaim. Y entonces agarró unas personas, unos mensajeros, y les dijo, vayan a la casa de Esaú, y van a decirle a Esaú que pues yo, Jacob, he estado con Labán durante mucho tiempo, allá he estado, y pues que ya quiero regresar, ¿verdad? Y Estábamos haciendo cuentas de que eran 7 años eh, por Lea, 7 años por Raquel, todo el más tiempo que todos había los pasado. hijos, saber cuánto tiempo pasó. Y entonces le dice, tengo vacas, tengo asnos, ovejas, siervos, siervas, llévenle, y que él pida lo que quiera. Acabo de decir que Jacob se había hecho muy, muy importante, tenía muchas posesiones. Entonces dice, tengo todo esto para él, para hallar gracia ante sus ojos. Y entonces los mensajeros se fueron, regresaron y le dijeron, fuimos a tu hermano a Saúl y él viene a recibirte, y con él otros 400. Y entonces el pobre Jacob se espantó, por Pues sí, seguro, se espantó porque dice, híjole, el Esaú me quería matar hace como 20 años y ahora viene él con otros 400, esto se va a poner bueno, ¿va? Entonces dividió el campamento en dos. ¿Para qué? Porque si él atacaba un campamento, según Jacob, si él ataca un campamento, pues que el otro se vaya, ¿verdad? Que el otro se salve. Y entonces am, empieza a orar Jacob en el versículo 9, del versículo 9 al, al 12. Y no sé si ujú. vos querés hablar de eso o leerlo. Dice el versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. En el 11 dice, líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me, y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano
un presente para su hermano Esaú. ¿Quieres que siga leyendo? No, puedo explicar un poco lo que pasó. Sí, Y dale. entonces él agarra a los mensajeros y les dice, vos te vas a llevar todos estos camellos, vos te vas a llevar estas vacas, vos te vas a llevar esto y el otro, y nos vamos a separar. Entonces cuando llegues y Esaú te pregunte, ¿qué es esto? Vas a decir, es de mi siervo Jacob, perdón, es de mi amo Jacob, y es para ti. Y él viene ahí atrás. Y entonces después de un tiempito, no sé si un día, 2 días Llega el otro. o 5 horas, no sé, llega el segundo mensajero y con cosas. Y entonces que Saúl le iba, y si te pregunta Saúl, ¿qué es esto? Le vas a decir, es de mi amo Jacob y él también viene ahí atrás. Y así sucesivamente, o sea, se lo estaba tratando De ganar. de ganar. Y pues al final, eh, Jacob iba también en la caravana y no sé cuántos días eh, pasaron o horas, no sé exactamente, pero al final en el versículo 22 de Génesis 32 dice, y se levantó aquella noche, o sea, ya era de noche, saber qué día, y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar todo lo que tenía. Los hizo pasar a ellos. Y el 24 dice, y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio el varón que no podía con él, le tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y aquí viene el cambio de nombre. Entonces, este varón, pues no sé, un ángel, no sé qué estaba pasando aquí, pero Jacob estaba luchando con él, no contra él, pero con él. O sea, el varón le estaba ayudando. Y, o si era contra él, perdón. Estaba luchando contra el varón. Y cuando Ujú. estaban así los dos en una lucha grande, y cuando el varón vio que no podía con él, dice, le tocó el sitio, el encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo. O sea, lo lesionó, por decirlo así. Y entonces él le dijo, ya, pues ya amaneció, déjame ir, ¿verdad? Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y entonces en el 28 le dice el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, este varón puede ser que sea Dios. Es que yo estaba viendo la letra A que tiene la palabra luchó con el varón, luchó, Ajá, y hace referencia a la lucha que tuvo eh, Enós cuando recibió el perdón de sus pecados en el libro de Mormón. Sabemos que Enós luchó con él mismo también ajá. para recibir el perdón de los pecados. Entonces, sí, en efecto, esta persona con la que Jacob está luchando pudo haber sido contra él mismo, pudo de alguna, la cosa es, está hablando de un sentido figurado y de una Ujú. experiencia espiritual, no de una pelea contra una persona real, sino Lo una mismo, experiencia espiritual. lo mismo que pasó con Alma, que la lucha por sus pecados o por sus aflicciones y todo, incluso lo llevaron a estar inconsciente por 3 días después de que el ángel lo reprendió. Ujú. Lo mismo pasó con Fueses Rom, el que también el peso de sus pecados lo tenía con fiebre y así Sí. a punto de morirse. Entonces, Jacob tenía una gran pena, que era, y otra vez lo digo, no estoy diciendo que así fue, pero es lo que pienso, el recuerdo de lo que él había hecho, de ganarse o de agarrar la primogenitura de su hermano, cosa que legalmente no estaba bien, pero Ujú, que pues Dios así lo quería y así pasó. Pero ujú, según las tradiciones del pueblo no estaba bien y él sabía eso. Entonces él decía, ¿cómo voy a llegar con mi hermano ahora después de todo eso que ha pasado entre nosotros? Ya pasaron como 20 años, pero, o sea, ese peso
de ese tipo de relación, de la forma en que él se fue. Todo eso lo tenía agobiado, al punto que ¿dónde está el versículo 25? Que se descoyuntó el muslo. Entonces, igual que Sesrom, por el peso de saber que lo que él le había estado enseñando le hizo tener una fiebre bien alta a punto de morir, igual que Alma, igual que Enos, que tuvieron que pasar por ese proceso Esa lucha. duro, esa lucha interior, pero espiritual, pero que puede llegar a afectar también tu cuerpo físico. Eso mismo pasó con Jacob. Y entonces aquí, porque él ganó la pelea, por decirlo así, entonces se le cambió su nombre a Israel. En el versículo 28. Sí, en el versículo 28. Entonces, vamos a ir al capítulo 33, que es ya donde llega, ¿no? Donde llega Jacob a Canaán de nuevo y se encuentra con su hermano Jacob. Vamos a ver si lo tengo aquí. Es en el capítulo 33. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. A pesar de todo lo que Jacob había hecho con tal de, Ganarse. de ganarse a Esaú y de buscar ese perdón de Esaú, él seguía con miedo. El momento en el que lo ve, dice, "¡Ah!, viene con otros 400, cualquier cosa puede pasar". Entonces, él de alguna manera trata de organizarse para que el mayor número de personas se salve, por si las Ujú. cosas salieran mal. Y voy a leer el versículo 2, pero también si vos querés decir algo o algo así, solo me interrumpís y ya. Y dice el versículo 2, y puso a las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y por último a Raquel y a José. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios en su gracia ha dado a tu siervo. Y se acercaron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y todas las esposas y todos sus hijos se inclinaron. Ujú. Entonces, dice el versículo 8, y él dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y él respondió, el hallar gracia ante tus ojos, ante los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, acepta mi presente de mi mano, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues me has recibido con tanto favor. ¿Qué significa esto de cuando perdonamos, de cuando logramos dar el perdón a alguien que incluso no era nuestra culpa, que el otro nos ofendió, que el otro nos hizo algo en contra de nosotros? Y me gusta lo que Jacob le dice a Esaú de lo que él, cómo él lo vio, porque Esaú le había perdonado y fue a su encuentro y lo abrazó y lloró. Sí, es que esta es como un ejemplo así bien, bien claro de la manera en la que se debe de perdonar. Y, y también un ejemplo de la manera en la que uno tiene que buscar el perdón, porque Jacob sabía que sí, él había ofendido a su hermano. Jacob sabía Ujú. y reconoció en todo momento, de hecho hasta a su madre le dijo antes de cometer eso, de que no, pues hasta cierto punto le incomodaba el tener que hacer eso. Entonces, muchas veces nosotros ofendemos a las personas y nos rehusamos a pedir perdón de la manera correcta, porque no es lo mismo decir, ya discúlpame, hombre, y ahí que quede,
a pedir perdón de verdad y con sinceridad, a reconocer primero el error, como Jacob lo reconoció, o bueno, la ofensa, porque Jacob la reconoció y sabía que dio motivos para que su hermano tuviera esos sentimientos, pero también Esaú, pienso yo, eh, nos enseña que aun cuando otras personas nos ofenden, nosotros vamos a estar más felices y tranquilos si perdonamos. Yo decía en la clase de la escuela dominical, bueno, en la clase del Quórum de Eldres el domingo, que caridad es esperar siempre lo mejor de las otras personas, aun cuando éstas ya nos hayan decepcionado o desilusionado con anterioridad. Y creo que de alguna manera Esaú desarrolló ese amor y esa caridad por su hermano Jacob. Sí, Al a mí, final, al final ujú, en los siguientes versículos siguieron insistiéndose entre toma el regalo, no, no, no lo quiero, toma el regalo, no, no, no lo quiero, hasta que Saúl los aceptó, ujú. pero nomás quería decir eso. Y después se fue cada quien por su lado, dice también, pero a mí se me impacta bastante que Jacob le haya dicho porque vi en tu rostro el rostro de Dios y me hizo recordar también en Alma 5 donde dice, habéis recibido su imagen en vuestros rostros. ¿Y qué mira la gente cuando nos mira? ¿Qué, qué, qué imagen estoy dando cada vez que la gente mira mi rostro? Si la gente está viendo a alguien enojado, o alguien mal encarado, o alguien que ofende, que grita, que insulta, o si ojalá que cuando la gente nos vea pueda ver el rostro de Dios en nuestros rostros, porque dice Alma que es posible. Cuando nosotros nos hemos bautizado, hemos hecho convenios con Dios y estamos viviendo una vida esforzándonos por hacer las cosas que Dios quiere, entonces eso y nos arrepentimos de nuestros pecados, eso hace que recibamos la imagen de Dios en vuestros rostros y que cuando la gente nos mire, diga, este es un verdadero cristiano. Y porque ese fue un convenio que hicimos cuando nos bautizamos también, tomar sobre Sí, nosotros el nombre de Cristo. Y cuando tomamos el nombre de Cristo, pues le tomamos a todo él, incluyendo su imagen en vuestros rostros. Entonces, no sé qué pasó con Esaú durante todo ese tiempo, no hay mucho contexto, no hay mucha historia de qué fue de la vida de Esaú durante todo ese tiempo, pero me parece a mí que cualesquiera que hubieran sido las circunstancias de su propia vida, de alguna u otra manera le llevaron a haber encontrado el perdón para su hermano, porque muchas veces nosotros pensamos que no ofendimos a alguien, pero no sabemos cómo la otra persona se sintió realmente. Entonces, yo pienso que Saúl de alguna manera llegó a entender el convenio que Dios había hecho con Isaac y con ¿quién era la mamá de Isaac? Con Rebeca. Rebeca. Em, Pienso que Esaú llegó a entenderlo y Esaú también pienso que se dio cuenta de los errores que él cometió antes. Estoy seguro que se arrepintió de haber vendido su primogenitura y se sintió mal por eso también. Y logró entender que las bendiciones que iban a venir por medio de su hermano iban a ser más grandes, incluyéndolo a él, si él lograba perdonar esas ofensas. Pienso yo que así fue. Entonces, fueron muy 20 30 años que yo creo que también Esaú sufrió, así como Jacob sufría al recordar todas esas cosas. Entonces, las cosas no necesitan pasar 20 o 30 años para que podamos solucionarlas. Si tenemos algún conflicto con algún miembro de nuestra familia, con algún amigo, con, qué sé yo, cualquier persona, que podamos ser más como Esaú, el hijo rebelde, el hijo que buscaba más los placeres momentáneos que los eternos, pero que con el tiempo pudo entender y pudo incluso reflejar en su propio rostro el rostro de Dios. Entonces, para terminar mi participación, ojalá que podamos hacer eso. Yo sé que a pesar de todos los revoltijos que hubieron en la vida de Jacob, el Señor tenía un plan preparado para todo eso y que él había sido preordenado para todo esto. Y pues ya un poquito en estos siguientes episodios, las próximas semanas, vamos a hablar un poco de las tribus de Israel, de las bendiciones de cada uno de ellos y, y pues se vienen cosas muy interesantes. Entonces,
que puedan seguir escuchando también. Cabal, gracias por lo que decís. Y pues yo también solo agregar que me llama la atención cómo Dios eh, hace su obra con personas imperfectas y hasta cierto punto, hasta con familias imperfectas. Y que no importa la condición en la que esté actualmente nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, el Señor no quiere familias perfectas, no quiere hijos perfectos ni personas perfectas, solo quiere personas que estén dispuestas a seguir su voz y a esforzarse para hacer las cosas bien, aun cuando en algún momento fallemos o erremos. El Señor quiere que estemos dispuestos a hacer las cosas bien y para él eso es más que suficiente. La familia de Jacob y sus esposas es un claro ejemplo de que no necesitamos tener una familia perfecta para ser una familia que sirve a Dios. Y el ejemplo de Esaú y Jacob también nos enseña de que no necesitamos eh, tener la mejor relación eh, para igual servir a Dios o en este caso, como bien decías, reflejar la imagen de Dios en nuestro rostro. También entender que es gracias a que el Salvador y la expiación nos está a nuestro alcance, que podemos enmendar cualquier error. El Señor puede solucionar cualquier problema en el que nosotros estemos metidos si le buscamos. Y estaba pensando en si Jacob y Esaú estuvieran ahorita con nosotros, qué consejos nos darían a nosotros para ayudarnos a arreglar un problema familiar, ¿verdad? Estoy seguro que nos dirían que dejemos de ser orgullosos, que perdonemos, que amemos, que veamos las virtudes antes que los defectos, que seamos más pacientes y que al final de cuentas recordemos que somos familia y que hagamos que eso sobresalga ante todo, pues, porque como diría, la familia es primero. Entonces, yo quiero compartir esto también y te dejo para que termines. Tenés el micrófono apagado, desactivado. No me había dado cuenta. Entonces, se viene, como dije, cosas muy interesantes después de ese descoyuntura del muslo que Jacob tuvo, él quedó cojo y pues es algo que va a salir en algún momento en otros episodios también de la cojera que Jacob tenía y de por qué él no podía ir con el faraón tan fácilmente Ujú. y pues ya, se vienen muchas cosas muy, muy interesantes. Estudien cada quien por su cuenta en su casa. Si tienen preguntas, si quieren preguntarnos, pregúntenos. Si no sabemos, lo buscamos. Y si sí sabemos, pues les decimos. Listo. Entonces, nosotros sabemos que estas cosas son verdaderas y las dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén.